Ser podcast. Los que trabajamos contando las noticias, editando informativos, haciendo escaletas, sabemos que la actualidad funciona a base de ciclos de noticias. El ciclo es el tiempo que una noticia dura viva, digamos, en la conversación pública. Luego ya va perdiendo fuerza y al final termina desapareciendo de la actualidad informativa. Habitualmente los ciclos duran un día. A veces alguno más, pero en estos tiempos que corren es rarísimo que un asunto aguante varios días en los primeros puestos de las escaletas informativas. Hay gente, profesionales, que son expertos en intentar controlar esos ciclos de noticias. Si alguien, por ejemplo, un partido político, logra imponer el marco que termina condicionando uno de esos ciclos de noticias, habrá ganado porque habrá conseguido que el tema que le interesa quede por encima de todos los demás en la conversación pública, eclipse el resto de asuntos y ciclo ganador para ese partido. O igual lo que le interesa a ese partido no es tanto que se hable de un tema en concreto, sino que no se hable de otro tema en concreto. Que un asunto que le es incómodo quede enterrado en ese ciclo de noticias, quede enterrado en el minuto veintitantos de las escaletas de los informativos. Para eso, para diluir temas molestos, no hay mejor estrategia que desviar la atención y hacer muchísimo ruido artificial con otro asunto y conseguir que el resto te entre al trapo y tenerlos a todos dando vueltas a ese tema o a esa polémica de cartón piedra. Pero tú ya has conseguido que se hable de eso otro, no de lo que de verdad te resultaba incómodo a ti. Piensen de qué se ha estado hablando hoy en todas partes. Correos, hay fraude, no hay fraude, el gobierno, el voto por correo, el PP denuncia qué. Ahora piensen también qué peso ha tenido hoy en la conversación pública y mediática la toma de posesión del presidente de la Comunitat Valenciana al frente de un gobierno de coalición PP-Vox, en el que la extrema derecha va a tener la vicepresidencia, Interior, Justicia, Cultura, y que en Extremadura también ha empezado la investidura de la presidenta de otro gobierno PP con la extrema derecha dentro. Si está todo inventado. Es jueves 13 de julio, el día en 2 minutos, empezando por una noticia de esta noche. Los actores de Estados Unidos acaban de anunciar que van a la huelga. 160.000 actores a la huelga. John Jimeno. Se unen a la huelga de los guionistas, decisión histórica en Hollywood que paraliza la industria del cine en Estados Unidos y que tiene riesgo también por su posible onda expansiva a otros países. Somos las víctimas aquí, acaba de decir la presidenta del sindicato de actores. No había una huelga conjunta de actores y guionistas desde los años 60. Ahora por lo que luchan los actores y las actrices es por sus derechos en la época del streaming. Más allá de esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho escala hoy en Finlandia y allí ha justificado su negativa a que Ucrania se una a la OTAN. Esto supondría entrar en una tercera guerra mundial. Biden, que ha cuestionado allí en Finlandia la capacidad de Rusia para luchar a largo plazo con Ucrania, porque dice el país no lo puede aguantar a nivel económico y tampoco a nivel social. Por cierto, que en Estados Unidos se acaba de autorizar por primera vez en la historia la venta de una píldora anticonceptiva sin receta. Aquí en España hay escándalo en Ibiza porque una empresa ofrece mujeres fiesteras de alquiler. Ofrecen un catálogo con mujeres para acompañar en fiestas que se hagan en barcos, fiestas que se hagan en villas. Lo ha denunciado el PSOE ante el Consell de Ibiza, ante el Gobierno de Baleares también, concretamente la candidata socialista al Congreso, Milena Herrera. Que no solamente utiliza como reclamo el cuerpo de la mujer, sino que ofrece el alquiler de mujeres para fiestas en la isla de Ibiza. Y un dato que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística: nos divorciamos menos. Se reduce el número de divorcios en España después del pico de separaciones que hubo en la pandemia y justo después, en 2022 se divorciaron 81.000 parejas en España, un 6% menos que en 2021. En la mesa del análisis de Hora 25, hoy Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. ¿Cómo estás, Maraña? Hola, muy bien, buenas noches. Y Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC y profesor de Ética y Filosofía Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Diego, muy buenas noches. Buenas noches. Y en la contra de Hora 25...
Parece que el rey emérito Juan Carlos I empieza a cansarse de su retiro dorado en Abu Dhabi. Ha publicado hoy El País que si gana Feijóo, Juan Carlos I querrá volver a España ya definitivamente. Si gana Feijóo. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Es llamativo esto, defraudador confeso, porque presentó 2 regularizaciones ante la agencia tributaria admitiendo que no había declarado 5 millones de euros al fisco y ahora difunde a través de su entorno que sus planes y deseos pasan por la victoria de uno de los candidatos a las elecciones. Bueno, igual quiere pagar aquí los impuestos, no sabemos, no precipitemos acontecimientos. De todos modos, fíjate, si gana Feijóo volverá a España y se mantendrá en un discreto segundo plano a la derecha del trono, y si gana Vox a lo mejor volverá a ponerse la corona e impondrá un régimen de costumbres relajadas, dispersión moral y ambiente de fin de época. Eso está bien y hay que pensárselo. Creo que es la primera vez que el rey hace una promesa electoral y además la hace muy marca de la casa. Le toca cumplirla a otros. En cualquier caso, Feijóo estará encantado. El problema de Feijóo, si es presidente, no va a ser ubicar a Juan Carlos I, sino localizar a su nieto mayor. Abu Dhabi cansa. Los que hemos estado exiliados allí lo sabemos. Por eso nos gusta tanto San Censo, Aimar. En San Censo decía mi abuelo una frase muy al caso de los deseos del rey emérito y lo que tenemos que hacer todos para que se cumplan. Antes era mirar para otra parte y ahora ya directamente nos está pidiendo que votemos a Feijóo. Cuando mi abuelo acababa de vendimiar y toda la familia nos juntábamos para abrir la primera botella, él nos miraba de reojo y decía, para beber hay xente, o carallo para sulfatar. Pues esto es un poco lo mismo. Aquí todo el mundo quiere beber, pero el rey me parece que ha sulfatado muy poco para conseguirlo. Un beso, Javois, hasta mañana. Un beso, chao. La extrema derecha está celebrando esta noche su entrada en el gobierno valenciano como lo que realmente es para ellos. Es un enorme triunfo, indiscutible triunfo, cortesía del Partido Popular que les ha abierto esa puerta. La primera ministra italiana, la ultra Giorgia Meloni, acaba de participar hace unos minutos por videoconferencia en un acto de Abascal en Valencia, celebrando la entrada de Vox en una institución de semejante relevancia. Ha dicho Meloni, ha llegado la hora de los patriotas. Allí en ese acto en Valencia está la periodista de la SER, Sara Selva. Sara, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Era una sorpresa que tenía guardada Vox para celebrar por todo lo alto su entrada en el gobierno de la Comunidad Valenciana. Los que han llegado más temprano al mitin aquí en Valencia han visto cómo el partido hacía pruebas de sonido con Italia. Algunos daban por hecho ya que quien iba a aparecer en la pantalla era la primera ministra italiana, pero no lo han desvelado hasta que Abascal se ha subido al escenario. Nos acompaña una persona a la que queremos y que nos quiere. Nos acompaña una persona a la que hemos apoyado mucho y que nos ha apoyado. Nos acompaña una persona que defiende su patria. El líder de Vox le ha dado la bienvenida a Giorgia Meloni, que ha celebrado la gran amistad que une a Fratelli d'Italia con la ultraderecha española. Le ha dado la enhorabuena al partido por los resultados del 28M, por conseguir entrar en distintos gobiernos autonómicos y les ha pedido que hagan lo mismo a nivel nacional. Faltan 10 días para una fecha decisiva para el futuro de vuestra historia. 10 días para que los patriotas lleguen al gobierno de España. Para todos nosotros es crucial que el 23 de julio se establezca una alternativa patriótica y conservadora en la que Vox juegue un papel protagonista y decisivo en la formación. Abascal, que ha entrado al mitin cuando el público coreaba que te vote chapote, también ha sacado pecho de lo que han conseguido en la Comunidad Valenciana o en Extremadura. Dice el presidente del partido que aquí el PP ha sido responsable, razonable, pero que Feijóo no lo está siendo. El señor Feijóo está algo despistado y a nosotros nos gustaría que no lo estuviera. Sabemos que la oferta del Partido Popular y de Vox es muy distinta. También lo es en la Comunidad Valenciana, pero la Comunidad Valenciana se ha actuado con responsabilidad por parte de las dos fuerzas políticas. El señor Feijóo no parece estar muy convencido de eso y parece estar más preocupado por ganar a Vox que por ganar al PSOE. De hecho, el otro día... Le ha pedido hoy a Abascal a Feijóo que reflexione, que retire la propuesta de la lista más votada y que asuma que están condenados a entenderse. Acaba de terminar el mitin, ya están recogiendo las sillas y a pesar del triunfo aquí, Aimar, a pesar de que Vox ha entrado en el gobierno, el acto ha sido menos numeroso que otros que se han celebrado en Valencia, por ejemplo, durante la campaña del 28M. Sara, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, así está celebrando Vox esta noche
la entrada en el gobierno valenciano, hoy hemos asistido a un ejemplo claro de los equilibrios que está haciendo el PP para seguir proyectándose a sí mismo como una derecha moderada mientras gobierna con la extrema derecha aquí y allá, tanto en la Comunidad Valenciana como en Extremadura. En sus discursos de investidura, Carlos Mazón, Valencia, María Guardiola, Extremadura, han anunciado que van a elevar dentro de sus gobiernos las competencias de igualdad y de lucha contra la violencia de género. Lo han anunciado al tiempo que meten en sus gobiernos a quienes niegan esa violencia específica, la violencia de género. Vamos a Valencia. Adrián Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Carlos Mazón ha anunciado que Igualdad va a tener rango de vicepresidencia en su Consell. Estará en manos del PP y se unirá a la otra vicepresidencia de Vox, que será de Cultura. El nuevo presidente ha hablado de violencia machista en su discurso, pero también de violencia laboral, racial o intrafamiliar. Tenemos que repudiar cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito: laboral, machista, intrafamiliar, de género o de identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas. Y es por eso, señorías, que hoy les anuncio que Igualdad tendrá el rango de vicepresidencia. Sobre esta vicepresidencia ha opinado ya Santiago Abascal. El líder de Vox asegura que ellos mismos se van a encargar de que no se convierta en una herramienta ideológica ni incremente el gasto público. Hay que ver cuál es el contenido de la misma. Lo que importa no es tanto el nombre, sino los contenidos. Yo espero que lo que ha planteado el presidente Mazón en la Comunidad Valenciana no incremente el gasto público y no tenga una connotación ideológica. Confío en ello realmente y además nos vamos a encargar de que así sea. En su investidura, Carlos Mazón ha reconocido diferencias con la ultraderecha, aunque les pide que el gobierno de coalición no se convierta en un espectáculo. La portavoz de Vox, por su parte, le ha dejado claro que el PP tiene que cumplir lo pactado en un acuerdo que solo habla de violencia intrafamiliar y omite la violencia machista. Y en Extremadura lo mismo. Si en Valencia el hombre que va a gobernar la comunidad con un partido que niega la existencia de la violencia machista ha anunciado hoy que en ese gobierno Igualdad va a depender de una vicepresidencia para luchar contra la violencia machista. En Extremadura esta tarde ha sido el discurso de investidura de María Guardiola. La recordarán porque juró en estos micrófonos, juró y perjuró. Insistió en estos micrófonos en que nunca gobernaría en coalición con Vox, nunca. Bueno, va a terminar gobernando en coalición con Vox, mañana la van a investir presidenta. En aquella entrevista recordarán que le preguntamos específicamente por la violencia machista, porque en el acuerdo que le ofrecieron ayer a Vox no proponían ustedes ni una línea sobre medidas contra la violencia de género. Cuando yo propongo un pacto a esta formación política, lo que intento es buscar aquellas cuestiones que nos unen y no plasmo en ese documento las que nos diferencian. Bueno, pues finalmente va a gobernar en coalición con gente con la que ella asume que le diferencia la lucha contra la violencia de género. ¿Y qué hace? Pues anuncia esta tarde que asume ella como presidenta las competencias de igualdad, que es algo, por todos conocido, muy práctico. Que el presidente de un gobierno asuma competencias concretas, eso, vamos, un plan sin fisuras. Nosotros sí nos tomamos muy en serio la igualdad. Trabajamos día a día para su plena realización. Y por eso les anuncio que si de este debate salgo elegida presidenta, seré yo quien directamente asuma las competencias en este ámbito y así garantizar su carácter prioritario. Ante los acuerdos del PP con Vox por toda España, hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana con Ángels en la SER. España no puede retroceder, debe avanzar. Y estos acuerdos del Partido Popular con Vox son un retroceso, una involución que nos está llevando 10, 20, 30, 40 o 50 años atrás en elementos fundamentales para la calidad democrática y la convivencia y la cohesión de nuestro país. Y ya estamos hablando de la censura de la cultura, como estamos hablando de derechos de las mujeres, como estamos hablando de la protección LGTBI o como estamos hablando del diálogo social entre los sindicatos y la patronal, donde allí donde gobiernan, pues evidentemente estamos viendo, bueno, pues que no es que quieran derogar el sanchismo, es que quieren derogar el progreso. Ha llegado la hora de los patriotas, dice Giorgia Meloni en el acto de Vox esta noche en Valencia, Maraña. Bueno, habría que empezar por revisar cuál es el concepto de patriotismo, ¿no?, que tiene cada cual, ¿no? Si consiste en defender lo común, defender los derechos de las minorías, si consiste en hacerse responsable de la cuota que hay que aportar cada cual, como dice la propia Constitución, al arca de todos, etcétera, ¿no? Eso sería el verdadero patriotismo, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que conecta a Meloni con el programa donde se dice negro sobre blanco, ¿no?, de Vox, de Abascal, pues es más bien el rechazo a todo lo diferente, la xenofobia,
la negación de la violencia machista o del cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso español, además, nada menos que pretender desmontar el Estado autonómico. Es decir, es una opción no ya en discusión por su patriotismo, sino absolutamente antisistema, ¿no? A ver, lo que está ocurriendo, yo creo, en estos últimos días, y hoy especialmente, es que las investiduras de Mazón y de Guardiola ponen al desnudo, dejan al descubierto el intento de Feijóo desde el martes, es decir, desde después del debate del cara a cara, por volcarse en la competencia con Vox, volcarse en captar voto de Vox, distanciarse de Vox, ¿no? Se ha notado y ha intentado hacer ese discurso en los últimos días. Pero claro, es que esto es absolutamente contrario a lo que vemos, ¿no? Y a lo que está plasmado en los acuerdos a los que se ha llegado en estas autonomías y en más de 140 ayuntamientos. Y bueno, pues yo creo que la técnica de comunicación a la que estamos asistiendo en esta campaña, yo diría, me atrevería a decir que la técnica de desinformación consiste, por un lado, en desviar la atención. Hablemos de Correos, volvamos a sacar la libre mecánica de una supuesta posibilidad de fraude electoral, y mientras tanto van ocurriendo cosas, ¿no? Y cosas como pues los acuerdos de gobierno con ese partido sobre el que Feijóo intenta distanciarse. Y a mí me ha llamado especialmente la atención hoy, en un acto casi a la misma hora, que tampoco es gratuito, tampoco es baladí, tampoco es casualidad, que a la misma hora Feijóo estuviera en un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, pero que allí dijera sobre estos pactos, es decir, yo no he pactado con ellos, lo han hecho mis compañeros de partido. Me parece una ausencia de responsabilidad, ¿no? Que, bueno, pues me parece que es una vez más uno de esos gestos que toman por infantil al electorado, ¿no? Oiga, uno puede defender lo que quiera, es siempre legítimo, pero, en fin, sorber y soplar a la vez no puede ser, es imposible, ¿no? Y estamos asistiendo un poco a eso. Luego, imagino que hablaremos de lo otro que me parece muy grave, que es toda esta historia que ya vivimos antes del 28M, en este caso es con Correos, también entonces fue a raíz del voto por correo y algunos fraudes concretos. Sí, vamos con ello ahora. Pero me parece que está todo relacionado, ¿no? Garrocho, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el Partido Popular sabe que la compañía de Vox va a ser una compañía incómoda. Y ahí hay dos variables. Uno, cómo se va a traducir electoralmente estos pactos. Yo ahí sí pienso que están amortizados, es decir, no hay movimiento entre bloques, y a esto volveré ahora. Pero luego hay una parte de proyección futura de que ellos saben que les van a generar muchos quebraderos de cabeza. Entonces, entiendo que ahora hay una lógica de demarcar muy bien cuáles van a ser las áreas de competencia, y va a haber, digamos, una exhibición de fuerza donde van a intentar marcar cuál es su principio de soberanía y hasta dónde están dispuestos a ceder. Creo que serán legislaturas muy complejas, son escenarios además muy desiguales, el de Extremadura y el de la Comunidad Valenciana, pero sí creo que en el escenario actual lo que están entrando es una competencia interna por un mismo electorado. Parece, o a partir de lo que vamos publicando en ABC, parece que los bloques son ya prácticamente inmóviles, es decir, que no hay una transferencia de voto entre la derecha y la izquierda, y que toda esa transferencia se está dando en el interior de los bloques. Es decir, el Partido Popular, yo creo que dentro de su agenda estratégica sabe que después del debate con Pedro Sánchez, la siguiente partida está en arañar o en empequeñecer todo lo que puedan a Vox, y creo que están en esa tarea. Creo que también Vox está exacerbando, está cometiendo a veces casi torpezas exageradas dentro de su propio marco para demarcar esa linde. Lola García. No estoy muy de acuerdo con eso de las torpezas de Vox. Yo antes que nada querría subrayar sobre todo la importancia de la Plaza de Valencia, ¿no? Para que se produzca un cambio político, del mapa político en España, yo creo que hay dos plazas muy importantes. Seguramente podemos hablar de más, pero Andalucía, Valencia, yo creo que son plazas muy importantes que ejercen un poco como de palanca, ¿no? A partir de ahí este pacto en concreto con Vox, para Vox es el referente de lo que querría trasladar también al Gobierno de España, ¿no?
y por tanto a Vox le conviene mucho subrayarlo y por eso ese meeting y Meloni, en fin, una cierta escenificación. Pero después no me parece que Vox esté cometiendo torpezas en el sentido de que yo creo que los dos factores fundamentales que inducen al voto a Vox para mí son el feminismo y la cuestión territorial. Desde luego que hay más, pero aquellos que realmente movilizan el voto a la ultraderecha, estos dos son fundamentales. Y precisamente está consiguiendo situarlos en el foco del debate con estos pactos. Es decir, el Partido Popular, en un intento de compensar, ¿no? Pues en el tema feminista, un intento de compensar a Vox, pues Mazón dice que crea una vicepresidencia de igualdad porque así compensamos, ¿no? que hemos colocado a Vox y tal, ¿no? Y en Extremadura pues también se intenta hacer un poco lo mismo, pero al final lo que se está haciendo es que cuanto más tratas de compensarlo, más estás poniendo de relieve que este es un tema en el que Vox impone un relato. Al fin y al cabo estás hablando de eso, que es lo que quiere Vox que se haga, ¿no? Y Vox consigue que se hable, pues eso, de la violencia intrafamiliar. O sea, creo que no he oído más la expresión violencia intrafamiliar en los últimos tiempos más que en estos días, ¿no? Y consigue infiltrar eso de la ideología de género, ¿no? Que nadie sabe qué es esto de la ideología de género, como si lo de Vox no fuera ideológico, ¿no? O sea, al final está colocando su discurso y también en el tema territorial, porque hoy, por ejemplo, se ha anunciado la ley de señas de identidad en la Comunidad Valenciana, que ya solo el nombre produce un poco de recelo, ¿no? Ley de señas de identidad, que va a suponer pues toda una serie de medidas que están muy enfocados a un anticatalanismo, es decir, a un enfrentamiento entre territorios. O sea, al final creo que Vox está consiguiendo que estos días se hable de su agenda y de sus prioridades y en concreto de algunas de las cuestiones que más votos le reportan, como es el tema del feminismo. Eso no quiere decir que después en el 23J vayan a conseguir un grandísimo resultado porque se está produciendo una polarización y por tanto habrá mucho voto útil. Pero están inoculando un discurso que está en prime time todo el día. Sí, yo desde luego coincido en el análisis que hace Lola. O sea, en ese sentido Vox ya ha ganado una partida, ya está en el foco de la conversación, consigue instalar sus mimbres de su discurso. Mira, déjame ponerte un ejemplo de cómo Vox consigue instalar los marcos. María Guardiola, insisto, mañana será presidenta de Extremadura y que nos dijo aquí que por nada del mundo iba a pactar con Vox. En su discurso de investidura esta tarde, María Guardiola, Partido Popular. Dentro del Partido Popular, además de las... bueno, no sé cómo definirlo, pero vamos, que no se le conoce un discurso negacionista, climático, ni nada parecido. Bueno, en su discurso de investidura esta tarde se ha llegado a referir a la protección medioambiental del territorio como algo que tiene que dejar de ser un lastre. Más del 34% del territorio de nuestra comunidad autónoma está catalogado como protegido, anulando muchas posibilidades de desarrollo económico de ciertas áreas. Y esto no puede continuar así. La protección medioambiental de la mayor parte de nuestro territorio dejará de ser un lastre a nuestro crecimiento. Realizaremos todos los trámites necesarios. Tremendo esto, la protección medioambiental como un lastre al crecimiento económico. Coincidiendo precisamente cuando en el Parlamento Europeo se habla y se debate sobre la ley de restauración de la naturaleza en Europa. Es decir, precisamente de lo contrario, de intentar proteger los territorios que están siendo arrasados, ¿no? Y entre otras cosas por la emergencia climática, ¿no? De manera que sí, es decir, Vox está ganando claramente esa partida y entre otras cosas gracias a que el PP va cediendo, comprando el discurso o coincidiendo con él. Hay unas contradicciones entre el programa que presentó en su día el PP sobre medio ambiente, sobre violencia machista, sobre unas cuantas cuestiones clave, que lo que dice el programa del PP está en completa contradicción con los pactos que se han establecido y con los discursos que ya se han asumido por parte del PP.
Y solo un apunte más sobre lo que apuntaba Diego, de la competencia interna en los bloques, ¿no? Claro, hay otro riesgo. Es decir, si, digamos, Feijóo consiguiera un éxito en su apuesta por rebajar el apoyo a Vox, eso tiene un límite. Es decir, llega un momento en que el aumento de votos del PP no se correspondería, salvo una sorpresa absolutamente en este momento descartable, incluso por las encuestas más favorables al PP, no se correspondería con los escaños que perdería el conjunto de las derechas por parte de Vox. Es un fenómeno paralelo a lo que podría ocurrir en la izquierda, con PSOE y Sumar. Pero es una partida en ese sentido muy arriesgada, a mi juicio. Por un lado, las contradicciones y por otro lado, la apuesta por el voto útil, que en el mejor de los casos, de las hipótesis, podría volverse en contra. A ver, se han dicho muchas cosas, voy a intentar, sobre todo en la parte en la que no coincidimos, subrayar esas diferencias. Me interesa mucho lo que ha señalado María Guardiola, porque María Guardiola, con la que yo he sido muy crítico, yo he defendido que debería haber dimitido. Es decir, la palabra pública de un servidor público debe ser sagrada, y mi dureza con respecto a su cambio de opinión es rotundísima y así lo mantendré. Pero sí creo que apunta a una cuestión que a veces desde la Gran Vía nos olvidamos, y son los costes de transición de las cuestiones ecológicas. Y ahí yo creo que hay una sensibilidad que es posible. Hemos hablado ahora mismo de la Ley de Restauración de la Naturaleza, donde las 3 comisiones en Europa han votado en contra. Esto no quiere decir que sea una mala ley, ni a mí me parece algo suficientemente complejo, y yo no conozco lo suficiente los detalles de esa ley, y he hablado con personas que han estado en la Comisión Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Porque hay una sensibilidad, es decir, una de las cuestiones que se plantean es en qué medida puede afectar a pescadores y agricultores el pautar una serie de medidas que efectivamente son protectivas con el medio ambiente, pero que pueden lastrar la competitividad de agricultores y pescadores con otros contextos. Es decir, si vamos a estar comprando verduras o fruta de Marruecos y la vamos a traer a España más barata de la que la pueden recoger o recolectar los agricultores de aquí, generamos unos costes de transición que afectan a la gente más vulnerable en el contexto rural. Yo creo que los partidos democráticos no pueden obviar esa prioridad de los costes de transición, y que sería un error el desentendernos efectivamente. Bueno, yo no diría que los obvian, ¿eh? Ahí está el debate, es decir, como en todas las... una cosa... Es que yo no os he interrumpido, por favor. Sí, entonces, cuando María Guardiola dice que no sea un lastre, hay una opción, y es imaginar que efectivamente está comprando el marco de Vox, pero también puede ser un guiño a un territorio como es Extremadura, donde hay una fortísima población rural, y donde tiene todo el sentido el señalar: vamos a combatir efectivamente el cambio climático, vamos a hacer una apuesta protectiva con la naturaleza, pero vamos a exigir que sean quienes más tienen, quienes tienen que soportar esos costes de transición. Es decir, que no tiene por qué ser un guiño necesariamente a Vox. Lola. No, decía que una cosa es que el lenguaje siempre es muy importante. Una cosa es explicar que efectivamente la transición ecológica tiene unos costes, y que hay que intentar pues que determinados sectores no sufran las consecuencias de esa transformación, y que, en fin, que hay que situar ayudas, que hay que ayudar a que esa transición se produzca sin dejar a sectores muy en una situación muy complicada. Y otra cosa es hablar de lastres, ¿no? De identificar esa protección al medio ambiente como un lastre. Yo creo que ahí, en fin, ya sé que es simplemente una expresión, pero es una expresión que ya va reflejando un tipo de visión, ¿no? de cómo han de hacerse o afrontarse esos cambios, que me parece muy reveladora. Es distinto enfocarlo. Yo tampoco creo, o sea, creo que sí que es verdad que existen unos condicionantes, que existen unos problemas a la hora de afrontar toda esa transformación, pero de ahí a hablar de lastres, identificándolo como la protección del medio ambiente, hombre... En fin, el lenguaje tiene unas consecuencias, unas connotaciones que no son baladís tampoco. Bueno, continuando con esa argumentación, con el lenguaje, es que el término precisamente de transición ya incluye el reconocimiento de que tiene que haber una fase, un periodo, unos plazos para no deteriorar por completo las economías de los entornos que sean. El propio término de transición incluye eso, por eso decía
que yo creo que no es cierto, que no se asuma que existen esos condicionantes, que yo estoy de acuerdo en que yo no los llamaría lastres, y tampoco coincido en que se haya hecho una exposición por parte de María Guardiola, al menos yo no la he escuchado, ni está en el discurso de PP y Vox, que es poner por delante la necesidad de luchar contra la emergencia climática y después hablamos a la vez, si usted quiere, por eso se llama transición energética o ecológica o hacia una economía sostenible, de cómo lo hacemos para que no haya, digamos, gente que sufra unas consecuencias en el plazo inmediato excesivamente costosas. Esto ha pasado, y lo sabemos, con todas las, no sé cómo decir, bueno, pues las renovaciones profundas de las economías, el sector industrial, la minería, podemos poner mil ejemplos, ¿no? Claro, reconversiones de todo tipo. Algunas se han hecho mal. Eso que iba a decir, es decir, sí, este país tiene precedentes suficientes como para saber que algunas se han hecho efectivamente de forma muy lamentable. Pero lo digo porque a lo mejor hasta estamos de acuerdo. Porque en todo lo que estáis diciendo... Sobra el asta. Seguro que sí. Pero sí creo, fijaos, y es algo que yo creo que no se hace muchas veces o con demasiada frecuencia, a quienes nos preocupan verdaderamente el ascenso de fuerzas iliberales o de fuerzas populistas, más allá de criticarlos, que eso es un reflejo automático, creo que hay preguntas que desde la democracia liberal podemos hacernos. Es decir, ¿en qué han fallado los partidos tradicionales para que se haga posible que en una democracia consolidada, donde había un pacto constitucional firme, donde el solapamiento de consensos era muy razonable, hemos desatendido determinadas demandas? Y yo creo que esa pregunta nunca está de más. Y creo que en muchas ocasiones nos dedicamos, y porque es una tentación inmediata, a señalar cuáles son los excesos de esa potencia populista, pero sí creo que deberíamos revisar y hacer algo de autocrítica y señalar en qué hemos fallado, qué promesas no hemos hecho, qué promesas no hemos cumplido. Y creo que ahí la cuestión urbana, es decir, las élites urbanas legislando para el territorio español, yo creo que esa es una tentación que es obvia y que nunca está de más subrayarla. Te compro el argumento con un matiz, porque yo creo que se está insistiendo tanto en que no se puede decir que viene una ola reaccionaria, que a mí me parece que es un peligro caer en el hecho de que no se puede advertir de esa realidad, que es una realidad, aquí y en otros lugares de Europa y del mundo. Claro que viene. Claro que es una amenaza, claro que es un peligro en términos democráticos. Sí. Y yo creo que hay que hacer las dos cosas. Oiga, yo no soy estratega político, por lo tanto no sé con qué recetas, con qué términos, con qué esto que se dice de hay que tocar la fibra emocional, todas estas cosas. Pero, digo, sí, claro que hay que hacer una autocrítica, es decir, cómo es que ellos tienen ese éxito en determinadas capas de la población, del electorado, etcétera, y por qué se ha permitido, digamos, que ocurra. Bueno, también es una forma de infantilizar al electorado. No, oye, porque cada uno tiene sus prioridades a la hora de votar y habrá que conseguir advertir, por un lado, de la realidad, del peligro que supone todo esto, porque lo es, y luego a la vez aportar soluciones. Es decir, oiga, que es verdad, hay que cuidar los sectores de indignados, cabreados, irritados, etcétera, con el sistema, de lo que ellos se aprovechan con mucha habilidad. Por cierto, Diego, ¿qué ha pasado con Abascal y ABC, que ha cancelado la entrevista que tenía comprometida con vosotros? ¿Qué ha pasado ahí? Bien, antes cuando refería los errores que estaba cometiendo Vox, estaba pensando precisamente en este exceso. Bueno, pues un exceso muy lamentable. Una redactora de ABC estaba investigando una información que es cierta y que entiendo que puede ser problemática tanto para Vox como para el Partido Socialista, y es que hay municipios donde están gobernando juntos. Y Ana Sánchez, esta redactora de ABC, cumpliendo con la diligencia debida de una periodista responsable, ha llamado a Vox para confirmar que los datos eran ciertos y que no eran tránsfugas o que no eran una colección de frikis que estaban haciendo cosas raras. Cuando ha demandado esta información para corroborar la noticia, poco tiempo después se nos ha advertido de que si esa información salía publicada, se iba a cancelar la entrevista que había pactado Santiago Abascal y que estaba llamada a publicarse el siguiente domingo. Y claro, quien piense que la redacción de ABC es sensible a cualquier tipo de coacción política, se ha equivocado de periódico. Es decir, la redacción de ABC no le va a torcer una noticia ni Génova, ni Abascal, ni Ferraz, ni absolutamente nadie. Tomamos el tiempo y la precaución para advertirlo y decir, esta es una información que estamos trabajando y si efectivamente se confirma que es cierta,
y entendemos que tiene relevancia informativa, la publicaremos. Pensad 2 veces si estáis dispuestos a cancelar esta entrevista. Tuvieron tiempo suficiente, es decir, no ha sido un calentón, y efectivamente decidieron retirarla. Nosotros, por supuesto, jamás, como digo, vamos a ser sensibles a ningún tipo de coacción, y yo creo que se han equivocado de periódico, es decir, esto en ABC no va a ocurrir jamás, se han equivocado al intentarlo, y pienso además que se han podido equivocar porque pierden una oportunidad para dirigirse a sus potenciales votantes o a personas que quieran conocer cuál es el programa de Vox, y creo además que demuestran que si aspiran a ser un partido de gobierno, no cumplen con las condiciones suficientes y con las garantías suficientes que todos hemos pactado que son razonables en una democracia liberal. Por cierto, hablando de redacciones periodísticas, Jesús, que tenemos noticia en esta casa, que Infolibre y El País han acordado una alianza para impulsar una nueva etapa de Tinta Libre como revista de pensamiento y cultura. Y tú vas a estar ahí con Jordi Gracia al frente de este nuevo proyecto. Cuéntanos. Sí, bueno, a mí obviamente me parece una muy buena noticia, ¿no? Pero sobre todo porque desde hace mucho tiempo uno defiende la necesidad de alianzas, de reunir fuerzas, pues para que los medios que hacemos tengan más eco, tengan más proyección, tengan más calidad, puedan tener contenidos mejores, etcétera, ¿no? Llevábamos meses, hay que decirlo, conversando sobre estas posibilidades, cuidando los detalles, los intereses de las dos partes, y hemos llegado a una alianza en la que al 50% en todos los sentidos, pues desde el mes de octubre, pues vamos a reforzar tanto los contenidos como el estilo, como el diseño, como lo que pretende ser desde hace 10 años Tinta Libre, ¿no? Que es una revista de pensamiento, de cultura, de ensayo, etcétera, tanto para España como para Latinoamérica. Ese es un poco el proyecto en el que nos unimos, digamos, El País e Infolibre para lanzar esto. Y yo estoy muy contento de esta posibilidad, obviamente, ¿no? Y de esto que hemos conseguido, ¿no? Qué pintaza. Os leeremos, os seguiremos leyendo. Sí, en papel y digital, que siempre yo no me canso de defender ambos formatos. No, Hombre, el periodismo se hace en todas las vías. Sí, Tinta Libre tiene que llevar papel. Ahora, dime, Lola. No, he de decir que nosotros pedimos una entrevista a Bascal y dijo que no nos la daba porque no le habíamos tratado bien. Vaya, por Dios. También es una justificación muy democrática. También se le hemos pedido a Yolanda Díaz y al presidente del gobierno y ellos no nos la han dado. Pero no te han dado la misma justificación. Acaban de cerrar hace 40 minutos las oficinas de correos de toda España, en las que se ha alargado el horario de apertura desde hoy hasta las 10 de la noche. Hoy terminaba el plazo para pedir el voto por correo. De hecho, a esta hora todavía se puede pedir el voto por correo a través de Internet. Hasta medianoche, hasta las 23:59 se puede pedir el voto por correo por Internet. Hoy ha sido un día duro en las oficinas de correos porque se ha juntado ahí todo el mundo. Se ha juntado los que habían dejado para el último día el ir a pedir el voto y aquellos que han ido hoy también a recoger las papeletas y a votar, todos ahí metidos. Adrián del Pozo, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Y las dos oficinas en las que hemos estado no podían ser más distintas. En la primera, en el madrileño barrio de la Latina, la gente casi se agolpaba dentro. Me quedan solo 30 números. Sí, hay un montón de gente, por eso he preferido estar aquí fuera. 523. ¿Y por cuál iban? 470 y no sé cuántos. Creía que iba a haber menos gente hasta ahora, sí. Hay mucho que esperar. Sí, mientras que en la segunda, en Malasaña, ha sido una tarde tranquila. Pensé que iba a haber más gente, pero bueno, esta oficina también es más pequeña. Pues no tanta como pensaba, la verdad, que había poca gente. No había casi, nadie. No había cola. Y cuando lo pedí tampoco. No, la verdad es que aquí la gente se ha congregado a ultimísima hora, a partir de las 8, cuando de no tener el horario especial ya tendrían que haber cerrado. Apurando, el último día. Tampoco me he acordado, he visto que era el último día y he ido. Pues porque primero no sabía pensaba que iba a poder votar en Madrid, pero no, al final me dan vacaciones y claro, en el último momento, entre el trabajo, una cosa y otra, bueno, no he podido escaparme. Por los motivos que sea, parece que aquí ese fin de las elecciones no se queda a torrarse en el asfalto ni un malasañero. A Galicia. Yo soy de Valencia y como aquí hace tanto calor y están los descuentos de trenes, pues se me he comprado billetes por 6 euros. A Londres, justamente además tenía el viaje antes, me libré. Vacaciones familiares en Denia. Pues sí, a Córcega. Y para los últimos despistados, pero últimos de verdad, todavía se puede votar telemáticamente en la web de correos hasta esta medianoche. Y hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por un momento anoche parecía que recogía cable con este asunto, esas líneas que enviaron desde el Partido Popular diciendo, no, hablamos única y exclusivamente de los recursos que está poniendo la dirección de correos, nada más, no hay nada raro en esas declaraciones de Feijóo. Bueno, hoy ha vuelto a deslizar el líder del PP una supuesta falta de voluntad del gobierno para agilizar la votación. Falta de voluntad. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta mañana en Es Radio, en una entrevista, Núñez Feijóo ha vuelto a poner en cuestión la capacidad de correos. No pueden quedar votos en las carterías. Eso no puede ocurrir.
Y yo espero, insisto, que nos pongamos todos a trabajar para que esto no dé lugar a una situación que yo no quiero ni pensar, y es que pueda haber pues un conjunto de personas que no hayan podido votar porque no le ha llegado la papeleta. Está habiendo problemas, según el Partido Popular. El gobierno no ha puesto toda la carne en el asador para que esto no fuera así. El PP tira la piedra, pero esconde la mano. Aquí nadie habla de pucherazo. Pucherazo fue la palabra que pronunció Díaz Ayuso delante de Feijóo en el cierre de la campaña del 28 de mayo. Entonces el PSOE infravaloró el impacto. Hoy han salido en tromba. Señor Feijóo, no intente crear sombras sobre el proceso electoral, ni el voto por correo. No hagan el como presidente Zapatero ha advertido en Granada. Porque la gente ya ha aprendido el truco, no se lo va a creer y no se va a asustar ni a indignar. Va a votar libremente. Ha aprendido el truco. Ya sabemos y cuál de es. truco, de trucar votos, es de lo que acusa Yolanda Díaz a Núñez Feijóo. Yo soy gallega y quien tiene un problema con los votos y el carretaje de votos se llama Partido Popular. Sí son expertos en manipulación de votos, en sacas. Al gobierno, al ministro del Interior, le preocupa que se ponga en duda el proceso. Poner en duda es poner en duda también a la Junta Electoral Central, es poner en duda al conjunto de las instituciones que colaboramos. Esta mañana, en Hoy por Hoy, el presidente del gobierno ha garantizado que España es una democracia plena y robusta. Estamos en una estrategia de embarrar y en una estrategia de tratar de crear desafección. Génova, a través de Borja Semper, niega la mayor. Es que no podemos hablar de esto tampoco. Es que decir esto te convierte en Trump. Para el PSOE, el Partido Popular pone hoy el foco en Correos para opacar las investiduras en Valencia y Extremadura, metiendo a la ultraderecha en el gobierno. Lola García, tu análisis. Bueno, yo no sé si Feijóo tenía voluntad de sembrar dudas o se hizo un lío. En fin, el problema es que si no tenía esa voluntad, como ya venimos del 28M en el que sí que se habló de pucherazo, pues claro, el abono ya hace que crezca la planta. Es que entonces al final, pues bueno, lo que sí que existe, que es una sobrecarga de trabajo en Correos, pues se acaba inoculando y se deja ahí en el aire como sin saber muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Y al final acabas, pues eso, induciendo a la gente a una cierta desafección hacia el proceso electoral, ¿no? A un acabar por... Yo creo que además los procesos electorales en España por parte de la gente estaban considerados pues impecables y poco a poco se van introduciendo dudas y al final pues eso es lo único que faltaba, ¿no? Ya para que la política resulte más antipática y menos creíble y más dudosa para la gente, ¿no? Que si es una cortina de humo o no, sinceramente no lo sé. Pero sí que encuentro que es muy desafortunado, porque este tipo de cuestiones además es como si el PSOE no le fueran a votar por correo. En fin, yo creo que si Correos tiene una sobrecarga de trabajo que hace que no se pueda distribuir las papeletas y que no llegue a todo el mundo, le va a afectar igualmente a unos que a otros. O sea que supongo que pondrán los medios para que eso no ocurra. Dale, Diego. Sí, bueno, yo en primer lugar creo que sembrar sospechas sobre las garantías electorales en España es una insensatez sobre la que no cabe introducir muchos más matices. Tenemos uno de los sistemas más garantistas que existen en el mundo. Sentado esto, la siguiente pregunta es, ¿está Núñez Feijóo sembrando dudas? Yo aquí a lo mejor soy muy ingenuo y diría que no, sobre todo porque a la luz de los datos y de la expectativa que existe en los sondeos va a resultar ganador, entonces sería una estrategia que es absurda y es que alguien siembre sospechas sobre un proceso que previsiblemente le va a convertir en presidente del gobierno. Lo que sí ocurre, y yo aquí sí recojo las palabras de Borja Semper y creo que hay algo de razón en ello sin que por ello tengan que existir culpables, yo no compro tanto la cuestión de la voluntad, pero sí ha habido 2,5 millones de solicitudes y se han repartido por el momento simplemente 1,5. Es decir, quedan 1 millón de documentaciones que tienen que llegar en los próximos 3 días y es posible que no llegue. De hecho, yo ya conozco, supongo como vosotros, personas que pidieron con mucha antelación el voto por correo y que ya se han ido. Es decir, va a haber españoles que no... Es posible que no lleguen, lo dices en base a que, claro, que decir... Bueno, a la velocidad a la que se han repartido
y que quedan 3 días para repartir 1 millón. Y lo que sí me consta es que hay personas que ya no están en el lugar en el que van a poder recibir esa documentación. Entonces yo creo que esta es una reflexión que es posible y que no tiene por qué ser malintencionada, y es que celebrar unas elecciones un 23 de julio requiere un esfuerzo logístico que, sin ausencia de voluntad, yo me atrevería a decir, puede que no se pueda llevar a cabo con todas las garantías, simplemente porque es estresar un servicio que, a pesar de que se contraten efectivos extraordinarios, pueda no llevarse a cabo. No va a haber duda, insisto, lo vamos a ver en 3 días. En 3 días vamos a saber cuánta gente no ha ejecutado su voto. Por el momento, un 28%. Queda un 72% de personas que han solicitado el voto que todavía no lo han emitido. Parte lo recibirán, parte no, y lo veremos después. Y yo creo que esa es una pregunta que, sin deslizar ninguna sospecha, legítimamente podemos hacernos. Marañón. Bueno, la verdad es que a mí me caben pocas dudas de que hay una intención de sembrar sospechas. La frase de Feijóo de ayer, cuando hace un llamamiento a que los carteros hagan llegar los votos con independencia de lo que les digan sus jefes. No sé qué otra interpretación se puede sacar respecto a que se está sembrando una sospecha dentro de la estructura de Correos, que no olvidemos que además Feijóo fue un director de Correos. Es decir, que le dan eso una pátina como de una credibilidad cuando está haciendo una aseveración que es de primer curso de trampismo. Es decir, poner en duda la legitimidad de lo que ocurra. Esto yo creo que es así, porque si no, hombre, es muy difícil en un discurso tal. Se puede hablar de que habría que poner más recursos en Correos, que habría que ampliar los horarios, que habría todo, porque es verdad que está habiendo problemas localizados. En unas oficinas hay más, en otras menos, etcétera. Y todos tenemos casos cercanos en la familia, etcétera, de unas experiencias u otras. Bien, pero hacer un llamamiento, seguido además después de que un sindicalista, muy amigo suyo, hay que decirlo, siembra esa duda también, ¿vale? Yo creo que en eso caben pocas dudas. Pero voy más allá. Es que además lo que se instala es como si se da por hecho que el voto por correo es mayoritariamente de derechas. Que es absurdo. Bueno, es que las únicas referencias que tenemos, que son las del preelectoral del CIS, dicen lo contrario exactamente. Por eso que gana Feijóo. Es decir, el voto... Bueno, pero por otro lado, esa sospecha, ese infundio, ¿qué pasa? Que se está autosaboteando la izquierda. Es decir, cuando los votantes, el recuerdo de voto de PSOE o de Unidas Podemos, que ahora es Sumar, etcétera, hay unos porcentajes más altos de los que dicen he solicitado el voto por correo o los que dicen voy a votar por correo. Es más alto que el PP y Vox. Por lo tanto, solo consiste esto en el mensaje, en la duda. Igual que pasó con los fraudes que se denunciaron y de los que nunca más supimos. Es más, lo que supimos no se correspondía con lo que se había denunciado en la última semana antes del 28M. Y la única intencionalidad que uno encuentra es puramente política y táctica. Y a mi juicio, irresponsable. Porque es poner en duda, insisto, las garantías del sistema. Pero ¿cuál es? Por dos cosas. Yo en los contextos internacionales, cuando hemos visto a alguien poner en duda el sistema, lo han hecho de una manera muy clara. Es decir, no deslizan sugerencias, sino que lo hacen de una manera muy clara. Normalmente lo hacen cuando van detrás en las encuestas. Es decir, quien previsiblemente va a salir perdedor, lo que intenta es deslegitimar el sistema que le da perdedor. Pero ¿cuál podrías decir? Yo, verosímilmente... No te olvides de una cosa, que aquí no se trata solo de quedar el primero, sino de poder gobernar. Bien, pero no creo, no creo ahí que vayas... entramos en el discurso de la ilegitimación. Yo, por eso, y además lo voy a hacer criticando a Núñez Feijóo, si a mí me dan a elegir entre la posibilidad más verosímil, y es que se haya trabucado con las palabras, y es un señor al que le hemos visto cometer torpezas verbales, algunas muy sonoras, y que efectivamente esté intentando menoscabar la verosimilitud de las garantías democráticas en España. Yo, viendo la trayectoria de Núñez Feijóo, sabiendo que va por delante en las encuestas y viendo que luego lo ha matizado y a lo que ha atendido es, oye, un hecho que sí que es problemático, es decir, va a ser muy difícil asimilar desde las estructuras de correo este flujo de votos, creo que no es verosímil. Y además de no ser verosímil, concluyo una última cosa. Creo que como estrategia de desgaste no sale. Es decir, esa es otra cuestión. Pero esa es la última, pero que es importante. ¿De qué forma se puede uno trabucar en las palabras cuando dice llamo a los carteros, que son unos profesionales esforzados, pues fiables, etcétera, intentar que hacer una gracia, independientemente de lo que les digan sus jefes, lleven los votos
a las urnas. Dime, yo es que no encuentro posibilidad de haberse trabucado. Pero a menoscabar las garantías democráticas en un sistema que previsiblemente te va a dar como ganador y que además luego tú mismo le pones cable, no sé. El problema de esto es que si hubiera sido, yo ya insisto en que no lo sé, no sé si había una intencionalidad o simplemente efectivamente no se expresa como debiera. Pero el problema es que si esto se hubiera producido de manera aislada ahora, pues podemos confiar en la segunda opción. Pero como llueve sobre mojado y ya en la pasada campaña, en fin, la última semana de campaña estuvo centrada prácticamente en supuestos pucherazos y en irregularidades elevadas a la híperbole total, pues claro, empiezas a pensar que quizás sí se ha trabucado, pero en fin, al final el pozo que se está dejando es de poner en duda, de socavar la credibilidad en el sistema electoral. Hay una cosa que ha mencionado Jesús por encima y yo creo que está bien aclarar cuando has dicho que el sindicalista este es amigo de Feijóo. El hombre de comisiones obreras dentro de Correos es amigo de Feijóo no porque se sepa, sino porque Feijóo ha presumido de ello en varios mítines. El hombre de comisiones obreras, y este señor ha ido en los últimos días por todos los medios que han querido darle voz, pues propagando esta tesis de hay cierta voluntad por parte del gobierno de que no se llegue. Hoy la Dirección Nacional de Comisiones Obreras se ha desmarcado de este señor, que es su hombre en Correos. Unai Sordo ha dicho, nosotros no estamos en eso. Vamos a escucharlo, Edu Hernández. Desde el sindicato no comparten esas declaraciones de su propio delegado en Correos, Regino Martín, que durante estos días se ha dedicado a cuestionar la limpieza del voto por correo en distintos medios. Es evidente que Correos no está tomándose en serio el voto por correo. Antes dudábamos, ahora ya pensamos que es cierto, ¿no? El presidente de Correos no está facilitando el voto y el gobierno no parece que esté encariñado con que la gente vaya a votar. Y ahora el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, sale en contra de esas palabras. Comisiones Obreras no comparte ninguna teoría de la conspiración y este es un mensaje muy peligroso que nos parece que no debe calar porque es un mensaje deslegitimador de un proceso electoral. Resulta además que Regino Martín es una figura muy cercana a Feijóo, tanto que el propio líder de los populares reconocía su amistad con él. Regino es el único amigo comunista que tengo. Bueno, puede ser que tenga más, pero no me di cuenta. Comunista no sé, pero amigos son, hasta el punto de que tú vas a un mitin y allí delante de todo el mundo dices Regino es mi amigo. Bueno, Feijóo presumía así en un mitin de su amistad con el delegado de Comisiones Obreras en Correos, que es el dirigente sindical que le está dando esta munición argumental al Partido Popular en contra del criterio de la Dirección Nacional de Comisiones Obreras. Queda 1 hora para pedir el voto por correo por internet. Si no lo han pedido todavía, tienen 1 hora para hacerlo. Yago de Vega, buenas noches. Pues eso sería dejar las cosas muy al final, muy a la española. Escúchame, ¿tú cuándo pediste el voto? Ayer. Entonces, ¿de qué me estás hablando? pero porque hoy no podía, porque mi idea era hacerlo hoy, pero no podía, dije, lo adelanto al miércoles por si acaso. Espero que llegue la semana. Qué sinvergüenza eres. En fin. Oye, Yago, ¿qué está pasando con los españoles en el Tour? Segunda victoria. Mira que justo hace 2 días te decía, primera victoria en 5 años de un español en el Tour de Francia con el triunfo de Pello Bilbao, y hemos tenido que esperar tan solo 2 días más para ver a Jon Izagirre proclamarse campeón de otra etapa del Tour de Francia. Además ha sido súper emocionante el final. Se ha ido en la escapada buena, que se suele decir de la jornada, y en el último muro ha dicho tiro para adelante, se ha ido solo, ha ganado, incluso lo ha podido disfrutar porque ha llegado levantando el 4. Que nosotros estábamos haciendo cábalas durante la retransmisión de 4 etapas, no ha ganado, porque había ganado en 2016 la primera etapa, 4 victorias este año, no, lleva más, y no, es que su niña justo cumplía hoy 4 años, así que ha sido el día perfecto evidentemente para celebrar esos 4 años de su hija, consiguiendo esa segunda etapa española en el Tour de Francia, y esperemos que llegue alguna más. Y también mañana pendientes, vamos a estar en Londres, esa semifinal de Wimbledon, donde Carlos Alcaraz se mide a Medvedev y donde busca ese sitio en la final. Así que a ver si mañana también estamos contando buenas noticias. Ojalá. Venga, Yago. A ver si me llega el voto por correo. Adiós. Venga, hasta luego, chao. Luismi Pérez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. La ropa para mañana. Pues de manga corta, si puede ser muy transpirable, ropa clarita, porque eso produce más lo que se llama albedo, por tanto no absorbe tanto calor.
Y quizás en Galicia y el Cantábrico todavía la temperatura no se acabe de espabilar, pero en el resto del país mañana va a hacer más calor que hoy. En el resto de la península, en el Tajo, en el Guadiana, en el Ebro, en el Guadalquivir, mañana ya rozando los 40 grados. Y se desinfla un poco la temperatura en Canarias. Hoy, Aymar, en Maspalomas o en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, hemos llegado a los 45 grados de temperatura a la sombra. Luismi, hasta mañana. Hasta mañana, amigo. Hora 25. Aymar Bretos. Y vamos a conectar por un momento con el debate que se está produciendo en televisión española entre los portavoces parlamentarios de los 7 principales partidos. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Con qué conclusiones hasta ahora? Pues está siendo un debate con mejor tono, más propositivo. Más de una hora llevamos ya de debate entre los 7 portavoces de los 7 grupos parlamentarios. Mejor tono que el cara a cara. Eso es, mejor tono. Está listo. Estamos utilizando ese cara a cara como referencia. El moderador interviniendo, moderando ese cruce de diálogo entre esos 7 portavoces de los 7 grupos parlamentarios con representación en el Congreso. Ha empezado el debate con la economía y se han tomado los portavoces de PP y PSOE ese inicio del debate casi como una continuación del cara a cara entre Sánchez y Feijóo. El PSOE le ha reprochado al PP utilizar la técnica, ha dicho Patxi López, de lanzar mentiras porque alguien pensará que alguna quedará como una verdad, y la portavoz del PP ha negado todos los datos económicos que Patxi López ha aportado a ese debate para decir que la economía va bien. Ha negado los datos del crecimiento Cuca Gamarra, de deuda y los datos de empleo, como hace unos días hacía Alberto Núñez Feijóo. Y por mucho que la señora Gamarra, como el otro día el señor Feijóo, utilice esa técnica del galope de guis, de soltar una mentira tras otra mentira, tras otra mentira, tras otra mentira. Sí, porque como no se puede igual rebatir todas, alguna quede como verdad. La realidad es que España tiene la economía que más crece de toda la Unión Europea. Aquí nos están vendiendo una moto, pero España no va como una moto. Lo que sí que va como una moto es la recaudación y la deuda pública. Y por supuesto es mentira que votaran a favor del incremento de las pensiones con el IPC. Por lo tanto, esa técnica que la dejen de utilizar porque no cuela. Yo no sé si a las mentiras a las que se refiere es, por ejemplo, a la que dijo el señor Sánchez, cuando dijo no haber congelado las pensiones y al día siguiente el propio Zapatero. Esa es otra mentira. Con el gobierno de Zapatero es verdad, se congelaron las pensiones más altas, pero siguieron subiendo las pensiones más bajas y las no contributivas. Ha salido, Aymar, decíamos que un debate con mejor tono, pero han salido los clásicos en este tipo de debates. Se ha hablado ya de ETA y el Partido Popular ha sacado la ley del solo sí es sí para reprochar a Pedro Sánchez que va a ser por esa ley por la que va a ser recordado en su historia, en sus años como presidente del gobierno. Y ha sido curioso lo que ha ocurrido porque Cuca Gamarra ha cargado contra esa ley del solo sí es sí, un debate a 7 en el que, recordemos, está la portavoz de Unidas Podemos o de Sumar en este momento, Aina Vidal, y quien ha salido a defender la ley del solo sí es sí, no me digas más, ha sido Gabriel Rufián. Y lo que va a hacer Pedro Sánchez va a hacer pasar a la historia como el presidente del gobierno que aprobó una ley que ha beneficiado a violadores, agresores sexuales, pederastas e incluso asesinos, la ley del sí es sí. Eso es mentira. Pedro Sánchez, eso es falso. 1.155, Si no 117 ellos, que están yo. en las eso calles. Es mentira. Esto que voy a decir, quizá lo debería decir el señor López y la señora Vidal. Yo me siento muy orgulloso de la ley de consentimiento. Yo también. Yo me siento muy orgulloso de la labor de la ministra Irene Montero. Yo también. Pero me alegra. O sea, la voz que decía yo también es Aina Vidal, que es la portavoz de Unidas Podemos, ahora Sumar. Eso es. Al ver que Gabriel Rufián, que ya sabemos mantiene una disputa en Cataluña, los comunes y Esquerra Republicana por ese voto de izquierdas, al ver que Gabriel Rufián intentaba coger la bandera de la defensa del solo sí es sí, Aina Vidal ha intervenido y ha dejado claro que ella también defiende y está orgullosa de la ley del solo sí es sí y de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Nos cuenta, sí, noticia, Guillermo, hasta ahora. Ahora volvemos. Hoy hemos escuchado por primera vez a un dirigente nacional del PP desmarcándose del que te vote chapote, el eslogan que miembros de su propio partido están utilizando para atizar al gobierno. El portavoz del PP, portavoz nacional del PP, Borja Semper, ha dicho hoy aquí, en la cadena SER, en SER Madrid Oeste, que le incomoda esa frase, el que te vote chapote, que le incomoda. Explica que él entiende el malestar o el enfado porque el gobierno haya dado protagonismo político a Bildu pactando leyes con ellos. Y es normal también que la gente ese enfado lo verbalice de muchas maneras, también con esa frase. Yo es una frase que le confieso que a mí me incomoda porque a mí, entre otras cosas, Chapote y sus amigos me quisieron matar y yo no la utilizo. Es la primera vez
que alguien con mando en plaza en la Dirección Nacional del PP se desmarca claramente diciendo que le incomoda el que te vote chapote, una frase que Feijóo se negó a condenar el lunes en el debate, que Ayuso ha repetido no solo en mítines, también en la Asamblea de Madrid. Por cierto, el propio Feijóo ha aprovechado esta tarde unas declaraciones de Bildu sobre este asunto para decir que el que te vote chapote es algo que algún español ha dicho libremente. Esto ha dicho Feijóo. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches. En plena ofensiva para recuperar a los votantes de Vox, que es el objetivo del PP en este tramo de la campaña, el partido se ha reivindicado hoy como una formación víctima del terrorismo. Miguel Ángel Blanco murió por estas siglas, se ha repetido hoy en Ermua, en lo que ha terminado siendo un mitin al uso, con felicitaciones a Feijóo por el debate. Y permíteme, en nombre de tu familia del Partido Popular del País Vasco, darte la enhorabuena por el triunfo en el debate del lunes, donde le ganaste de calle al marrullero Pedro Sánchez. Hablaba así Carlos Iturgaiz en lo que se convertiría después en un acto monográfico sobre los acuerdos del PSOE con Bildu. Bildu es la batasuna tuneada, que es un partido antidemocrático. Con esa Bildu, Pedro Sánchez y los socialistas coleguean, negocian, acuerdan, le da todas las prebendas que le pide Otegi para que los verdugos etarras así estén a gusto en este país. Feijóo, por su parte, planteaba el 23J como el momento en el que los españoles tendrán que decidir si su presente y futuro viene impuesto por los secuaces de ETA que celebraron la muerte de Miguel Ángel Blanco. Un Feijóo que ya por la tarde, en un mitin en Burgos, calificaba de indignidad estas declaraciones de Merche Aizpirua, que, preguntada en Radio Euskadi por la polémica frase "que te vote chapote", respondía así. Yo creo que es indigno utilizarlo de esa forma, ¿no? Toda nuestra empatía y solidaridad con las víctimas. A la líder de Bildu respondía Núñez Feijóo. Cuando escucho a los responsables de Bildu que no se puede decir en ningún caso lo que algún español libremente ha dicho, esto de que te vote chapote porque esto es una falta de respeto a las víctimas, es impresentable que se vengan a mofar de todas las víctimas, aún encima de recochineo. Mañana la caravana popular lleva al líder del partido a Oviedo y a Santander. Ayer ya les contamos aquí un ejemplo de cómo el que te vote chapote y el odio que emana ese grito están penetrando en todas las capas de la sociedad. Es un odio que se va contagiando. Una periodista de la SER se fue a un parque de atracciones a grabar una cosa que no tiene nada que ver con la actualidad y tuvo que parar varias veces ayer la grabación, porque cuando un grupo de adolescentes de 15, 16 años vio el micro de la SER, le empezó a gritar sin descanso "que te vote chapote", y tuvo que parar la grabación en varias ocasiones. Pero es que hoy ha circulado por las redes sociales un vídeo de una boda en la que los asistentes al banquete en masa se ponen a corear desde sus mesas "que te vote chapote". ¿Qué le pasa a este país para que críos en un parque de atracciones o gente ya con sus muchos años se pongan a corear cánticos con el nombre de un asesino, Lola? A ver, quiero pensar que son cosas puntuales, porque, a ver, en primer lugar, tengo que decir que Borja Semper siempre ha mantenido, al menos yo en las declaraciones que le he escuchado, una posición bastante templada con todo este asunto, y supongo que por el hecho de, bueno, pues de haber vivido y de ser del País Vasco y haber visto y sufrido en sus propias carnes todo lo que allí ocurrió, pues tiene una visión bastante más generosa que otros, ¿no?, que lo están utilizando de una manera obscena. Claro, cuando dice Miguel Ángel Blanco murió por estas siglas, ¿no? Yo creo que, vamos, yo recuerdo haber ido al País Vasco a cubrir el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, y tenía la percepción de que todo el mundo interpretaba que murió más por la democracia que por unas siglas, ¿no?, como pasó con Ernest Lluch o como pasó con muchos otros dirigentes del Partido Popular, pero también del Partido Socialista. Es que da la sensación como que solamente hubieran sufrido el zarpazo del terrorismo unos, ¿no? Y incluso gente pues común y corriente, como ocurrió en Hipercor en Barcelona, o hasta un guardia urbano, o en fin. Esto del terrorismo no es algo que solamente tengan que recordar los dirigentes de un partido, ¿no? Creo además que es una lástima, porque España logró el final de ETA sin hacer concesiones políticas a los terroristas,
Y vamos, recuerdo que Rubalcaba decía aquello de o bombas o votos. Bueno, pues ahora hemos conseguido y también lo ha conseguido la propia izquierda abertzale, pues hacer un proceso de transformación y entrar en el juego democrático, con todas las dificultades y seguramente todas las contradicciones que eso conlleva. Deberíamos felicitarnos por ello. Y en cambio, 11 o 12 años después del final de ETA, esto sigue siendo un motivo de movilización de electoralista. Es realmente deprimente y además cuando hablas con gente de otros países que también han sufrido el terrorismo, no es muy comprensible. No es muy comprensible porque los dos principales partidos en este tema deberían tener una altura de miras que, desde luego, en el caso del Partido Popular no la veo por ninguna parte. Digo. Además, ahí yo creo una diferencia entre lo que es la expresión popular y lo que es la expresión de un político. Un político siempre tiene que tener, digamos, una preocupación obsesiva por elevar la conversación pública, y en este sentido creo que sí es más doloso el uso de una expresión claramente desafortunada y que además no alcanza o no consigue hacer de una manera legítima algo que sí lo es. Y yo sí creo que se puede deslegitimar o que se puede ejercer una crítica perfectamente cabal y puntual a la acción del gobierno de haber convertido a Bildu en un socio parlamentario preferente, y yo entiendo y hemos escuchado a voces muy moderadas incluso del Partido Socialista expresar su malestar o señalar que a Bildu todavía le queda un recorrido por hacer para efectivamente homologarse al resto de fuerzas democráticas, pero creo que esta es la peor manera de hacerlo. Además, hago mías las palabras de Borja, porque a mí, después de escuchar a alguien que ha sufrido en carne propia la amenaza del terrorismo, no se me ocurre hacer ni media pirueta dialéctica. Jesús. Ya, lo que pasa es que Feijóo ha tenido ya tantas oportunidades de desmarcarse de esto y no ha querido hacerlo, que eso conlleva una responsabilidad. Es decir, el discurso, la explicación que ha hecho Borja Semper, pues creo que es perfectamente compartible, ¿no? Pero es que a Feijóo varias veces, en el debate del otro día, en el cara a cara, lo hizo Pedro Sánchez, pero se ha hecho muchas veces, ¿no? Y no ha habido forma de que él rechace y condene expresamente esa utilización que han hecho varios dirigentes importantes de su partido. Yo que creo que eso tiene una explicación táctica o estratégica, que es que eso conecta directamente con la tesis que se ha ido exprimiendo, se ha ido propagando, se ha ido alentando desde hace 5 años, que es que el gobierno, primero del PSOE en minoría, luego de coalición, ha tenido pactos ocultos y luego pactos de gobernabilidad con Bildu. Las dos cosas son falsas. Pero algunos pactos son abiertamente, es decir, la ley de memoria democrática se extiende hasta el año 83 por petición de Bildu. Y yo entiendo que haya un gran colectivo de españoles socialistas y votantes socialistas que eso les parezca horrible. Y eso lo podemos asumir. ¿El contenido de esa ley? No, el que alcance al año 83. No, pero bueno, en todo caso, la votación... No, pero un segundo, porque es que esa enmienda es a petición de Bildu y eso es fruto de una negociación. Y yo creo que hay muchos socialistas cabales que entienden que eso es una indignidad. Y eso se tiene que poder decir. Bien, no, pero sí, oye, yo nunca impongo que no se pueda decir cualquier cosa. Pero lo que digo es que una cosa es decir... son lamentables también, las que acabamos de escuchar, que alguien que ha sido condenada por terrorismo, que pertenece a un partido político, que lo hemos estado viendo en redes sociales, a Sortu, celebrando y cacareando homenajes a etarras, creo que también cabe una posibilidad de escándalo. No hay que elegir. Pero es que siempre caemos, perdóname Diego, en lo mismo. Es decir, cuando estamos hablando de qué responsabilidad se le adjudica al gobierno de coalición, entonces pasamos a hablar de las responsabilidades o el recorrido que todavía le falta aparte de Bildu. No a Bildu, sino a algunos partidos de Bildu. Bueno, pero es que es cambiar la conversación. Yo lo que estoy diciendo es que cuando alguien renuncia a rechazar algo tan infame como el que te vote chapote, y ya se está demostrando que ha calado, efectivamente, y que hay una utilización electoralista, pero sobre todo, a mi juicio, se siembra un odio y se siembra una falsedad, que es, como no se pudo demostrar nunca, y además ya alguna vez se ha reconocido con la boca pequeña, que no hubo ningún precio político con la derrota de ETA, no lo hubo, pues luego lo que se ha intentado recuperar es que lo hay ahora. Y de ahí viene el tachar de filoterroristas, que no es cualquier cosa, al gobierno de la nación.
Entonces, lo que digo es que podemos darle mil vueltas, pero esto no es un error, una cosa que dices, bueno, pues que lo hagan otros, pero yo, mira, tal. No, es que conecta totalmente con esa estrategia y con ese discurso de ilegitimación, basado en algo, insisto, que es falso, que tú puedes criticar, y yo lo respeto perfectamente. No se puede admitir el apoyo de Bildu a la ley de vivienda, o a los presupuestos, o a no sé qué, pero eso es una cosa, y otra es decir que el gobierno gobierna con Bildu. Fugaces, es mentira. Diego y Lola, fugaces, por favor. No, que me vuelvo simplemente por aclarar, la frase es profundamente desafortunada y merece todo ese rechazo, insisto, sobre todo en boca de políticos, pero si arraiga en un malestar que yo sí considero que es legítimo, y es un malestar que se puede reconocer incluso en votantes socialistas. Creo que va a ser parte, digamos, del resultado que vamos a ver el 23J, y es que hay mucha gente que asume que convertir a Bildu en un socio preferente parlamentario, no lo digo yo, lo dice Otegi. Otegi es el que recuerda y dice, pero ¿a qué están disimulando si efectivamente hemos tenido que transaccionar en muchísimas ocasiones? Creo que hay un dolor en el socialismo español que lo va a expresar el 23J. Lola. Yo creo que si hay ese malestar que efectivamente debe existir, no es tanto porque Bildu haya votado la ley de vivienda o la ley de memoria histórica se remonta al 83. Sinceramente creo que quienes gritan eso no tienen estos detalles de si la ley de memoria histórica se remonta o no al 83. Creo que es un grito de desalojo de quien está ahora mismo gobernando, que tiene más que ver con toda una corriente social en España en contra de nacionalismos e independentismos tanto en Euskadi como en Cataluña. Como la situación en Cataluña no conviene mucho airearla porque tampoco está en ebullición en este momento, pues se utiliza la de Euskadi. Pero creo que tiene más que ver con la movilización del voto en el tema de la cuestión territorial más que en el tema del terrorismo. Bueno, y eso es lo lamentable. Me quedan dos noticias que contaros y muy pocos minutos para desarrollarlas, pero son importantes. La primera es que a partir de esta medianoche se paraliza el cine, los rodajes en Estados Unidos, porque los actores y actrices del país van a la huelga. 160.000 actores y actrices han decidido que se suman a la huelga desde esta medianoche allí en Estados Unidos. Una huelga que los guionistas llevan ya manteniendo desde hace 4 semanas. Bueno, los actores van ahora también porque dicen que los productores les están dando un trato insultante. Es la primera huelga de actores en Estados Unidos desde 1980. Pilar Díaz Aguilar. Y la primera vez en más de 60 años que actores y guionistas están en paro a la vez. Fran Drescher ha dado una rueda de prensa cargada de enfado en la que ha dicho que con gran tristeza son las víctimas y que está en shock con cómo les han tratado. No podéis vivir sin nosotros, ha dicho de forma muy contundente la presidenta de la Unión. Y es que con la convocatoria de esta huelga en Hollywood aparece un nuevo escenario que puede afectar a películas como Gladiator 2, Misión Imposible 8, la verdad está desapareciendo, o series como The Last of Us. Tú no has visto el mundo. El cuento de la criada, Euphoria, entre muchas. Además de que se pueden aplazar eventos como los Emmy o la Comic-Con de San Diego porque a partir de esta madrugada los actores no pueden promocionar ni películas ni series pendientes de estreno. En la rueda de prensa que han dado desde el sindicato han insistido en que merecen un acuerdo que refleje cómo ha cambiado la industria, y eso pasa por regular el uso de la inteligencia artificial, el derecho a la sanidad, porque como ha dicho Matt Damon, muchos no llegan al salario anual que exigen para tenerlo, y sobre todo pasa por el pago justo de los derechos de imagen en plataformas de streaming. ¿Y sobre cuánto durará la huelga? Dicen que están abiertos desde ya, desde esta medianoche, a retomar la negociación. Eso en Estados Unidos. Y en Italia está tomando fuerza un movimiento de indignación a raíz de la absolución del conserje de un colegio que le tocó el culo, le metió la mano debajo de las bragas en el culo a una alumna de 17 años
mientras esa cría subía las escaleras. El juez lo ha absuelto diciendo que el manoseo fue de menos de 10 segundos, una palpadita breve que no duró lo suficiente para ser considerado abuso sexual. Eso ha provocado una corriente de protesta en redes sociales, sobre todo en Twitter, TikTok. Se están llenando de vídeos de jóvenes, chicas, pero también chicos italianos indignados utilizando el hashtag 10 secondi, 10 segundos, que es lo que duró esa palpadita breve, que el juez no considera abuso. Lucía Barbero. 1, 2, 3. Contad hasta 10 es el reto que ha lanzado una psicóloga italiana en TikTok a sus seguidores. No tenían que tocar el culo a nadie, solo su hombro. Y pregunta: ¿cómo se sentirían si les tocaran 10 segundos sin su consentimiento? Como ella, cientos de personas se han lanzado en redes sociales a apoyar a la joven de 17 años. Como en este vídeo donde muestra lo ridículo de la situación. Un hombre toca a una mujer sin su permiso y no quita la mano hasta el segundo 9 porque no sería delito. Y ella acaba pidiendo perdón. Eso en las redes, en la calle. Estudiantes de bachillerato se han manifestado a las puertas del instituto de la víctima en señal de apoyo. El último recurso está en manos de la Fiscalía, que todavía puede recurrir. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Debates mutilados. Un sistema político como el español, de los más avanzados por la calidad de su democracia, no puede tener debates aleatorios cuando llegan unas elecciones. En el momento en que se inicia una campaña, no se sabe nada seguro sobre esos debates, ni cuántos habrá, ni bajo qué modalidad. Basta con que uno de los candidatos tuerza el morro y se niegue a participar, o ponga condiciones exóticas para que las discusiones públicas no tengan lugar. Pero un debate electoral no solo resulta mutilado si algunos de los contendientes no acuden, también si los que lo protagonizan no desarrollan los temas más candentes. Por ejemplo, si hay un cierto consenso en el problema más grave con el que se enfrenta el planeta, es preciso dedicar el tiempo a hablar de emergencia climática, no de refilón. Por ejemplo, si todos nos hemos estremecido al ver a un barco hundido con centenares de mujeres y niños desaparecidos en el fondo del mar, hay que discutir de migración. Por ejemplo, si la inteligencia artificial se extiende a velocidad de vértigo en el mercado de trabajo y en la vida cotidiana, hay que abordar su regulación. Si no se afrontan estos asuntos, la democracia es menos avanzada de lo que se cree. En 10 días se acabará todo esto, se apagarán las luces del escenario y no volveremos a hablar de debates hasta la próxima temporada electoral. Punto y 25. Lo dejamos aquí por hoy. Lola García, Diego Garrocho, Jesús Maraña, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Descansen, se quedan con el larguero. Hasta mañana, adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.